Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Mitsubishi L200, conocida en algunos países como Tritón. Esta es una pickup fabricada desde el año 1978 y ha tenido gran éxito. Actualmente se comercializa la sexta generación, de la cual vamos a comentar. Y es que la marca ha renovado este vehículo pensando en las personas que desean tenerlo para uso cotidiano y a la vez con un diseño y aptitudes claramente 4x4. La pregunta es, ¿estará a la altura? ¿Vence a sus competidores como Toyota Hilux o Nissan Frontier? Quédate en este video hasta el final y descubre los detalles, comentarios y sobre todo la verdad de la L200 2021. Comencemos. El mercado de los pickup está creciendo a pasos agigantados. La demanda no para de crecer y la oferta de sus competidores mejora cada vez en cantidad y calidad. Y es que muchas personas están tomando la iniciativa de salir e irse a dar paseos todoterreno, ya que la ciudad los agota, los cansa, lo que provoca que estos vehículos se vuelvan tan apetecidos por sus capacidades. Y es que el diseño de la L200 es bastante atractivo y nos recuerda a otros modelos de Mitsubishi como Eclipse o Montero Sport. La L200 utiliza el mismo chasis de su generación anterior, pero se caracteriza esta vez por mejorar en confort y equipamiento, para llegar a ese público que mencionábamos, haciendo de la L200 un vehículo mucho más capaz en carretera y en el todoterreno. Ya entrando en materia de análisis, tenemos un diseño exterior cargado de personalidad, ya que Mitsubishi ha introducido el lenguaje llamado Dynamic Chill, visto en otros modelos, provocando que el pickup se vea robusto y estéticamente agradable. Esta nueva línea de diseño de la marca gana bastante presencia, pero sobre todo le aporta un toque moderno y actual, dándole un aire que sus rivales pickup ya lucen. Los rasgos principales que dotan al nuevo L200 son la nueva parrilla, las luces con tecnología LED y las prominentes defensas, así como los faros antiniebla, los cuales se convierten en el tipo de personalidad que Mitsubishi quiere transmitir. La línea del capó también ha sido objeto de cambios. Además, los paragolpes han sido modificados. Y por si no fuera suficiente, tenemos luces traseras diferentes a su generación pasada. En el interior de la L200 encontraremos estética sobria y funcional. Nos veremos envueltos por una sensación de robustez y calidad a partes iguales. Su diseño responde a las necesidades de un vehículo destinado a un uso intensivo, pero con un nivel de terminación y equipamiento más que correcto. Todo ha sido pensado para resistir al maltrato y ser controlado de forma sencilla y rápida. La Mitsubishi L200 mejoró el aislamiento y la calidad de algunos materiales del habitáculo. Gracias a ello se mejora en confort, encontrando asientos que pueden estar tapizados en piel y superficies más agradables al tacto. Las comodidades incluyen aire acondicionado de doble zona, tiene además un ventilador montado en el techo para recircular el aire frío al asiento trasero, una llave con sensor con botón de arranque, y en el sistema de infoentretenimiento tenemos una pantalla de 6 pulgadas que incorpora Apple CarPlay y Android Auto. En el interior encontramos además dos puertos de carga USB y dos enchufes de 12 voltios en la parte delantera, además de dos puertos USB para los pasajeros del asiento trasero. El asiento del conductor tiene ajuste eléctrico. Los asientos traseros de la doble cabina no son tan anchos como algunos de sus competidores tipo Ford Ranger, Mazda BT50 o Volkswagen Amarok. Sin embargo, el espacio para las piernas es bueno y el respaldo del asiento está más inclinado hacia atrás, por lo que no sentirá como si estuviera sentado demasiado erigido, que es una característica incómoda en este tipo de autos. Las ventanas traseras están tintadas de fábrica. Tenemos ajuste del volante de inclinación y alcance, lo que facilita que el conductor se sienta cómodo y controles en el volante para operar su teléfono. El sistema de sonido y el control de crucero están estándar en todas las versiones. El equipamiento puede ser abundante en las versiones no tan tope de gama, dado que la L200 pretende luchar con grandes todoterreno a un excelente precio. Esto ha gustado a muchos de sus clientes. En cuanto a precios y tratando de hacer un análisis más global, encontramos que en países más caros como Argentina, Latinoamérica, este vehículo puede llegar a costar hasta $48.900 aproximadamente en su versión tope de gama, mientras que en México, por ejemplo, la podemos adquirir por un precio de $26.000 aproximadamente. Qué barbaridad, por cierto, señores. Pero bueno, ya entrando en el área de la motorización y aspectos mecánicos, encontraremos que dependiendo de tu país puedes encontrar solo una versión disponible, que es la diésel. Pero en México y en otros países, por ejemplo, se ofrece la versión a gasolina también. La versión a gasolina se ofrece en 4x2 y tiene 4 cilindros de 2.4 litros que desarrollan 126 caballos de fuerza y 194 Nm de torque aproximadamente. La otra versión está disponible con un motor turbo diésel de 2.4 litros, aunque encontré que en algunos países está disponible también por 2.2 litros.
Este motor desarrolla una potencia máxima de 178 caballos de fuerza y un par máximo de 430 Nm de torque. Este motor puede vincularse a una caja de cambios manual de 6 relaciones o una transmisión automática por convertidor de par de 6 velocidades. La L200 puede añadir diferencial trasero bloqueable. Al mismo tiempo, en las variantes más equipadas se añade un sistema de asistencia a la conducción todoterreno con diferentes perfiles de conducción y control de descenso. Otro de los cambios importantes es la llegada de nuevos amortiguadores en la parte trasera, mismos que han sido mejorados para ofrecer mejor control, un manejo más suave y más estabilidad. Esto ha hecho que la parte trasera no se sienta tan saltona como lo hacen otras pickup. Además, el paso por topes o baches no se sentirá tan brusco, y a mayores velocidades como 110 km/h aproximadamente, Mitsubishi ha dicho que tendrá mayor estabilidad, algo muy importante. El ahorro de combustible es un punto fuerte en este vehículo y varía desde 7.9 litros cada 100 km en la caja de cambios manual y hasta 8.6 litros cada 100 km en las automáticas. Si hablamos de sus dimensiones, la verdad que es un poco irrelevante compararla con su competencia, puesto que casi todas tienen medidas similares, un poco más altas, un poco más largas, pero todas cercanas a las 5.2 metros de largo, con la excepción de la Ford Ranger, que esta sí tiene una distancia entre ejes ligeramente más grande, es de 3.2 metros, versus los 7 metros casi justos que tienen todas, desde la Colorado, la Amarok, hasta modelos como la Frontier y la Toyota Hilux. Si quiere las medidas exactas, la L200 tiene 5.27 metros de largo, 1.78 metros de ancho, 1.77 metros de alto, 3 metros entre ejes y 205 milímetros de despeje. La capacidad de remolque con frenos es bastante competente, de 2.850 kilos. De hecho está por encima de los 2.000 kilos de la Hilux y los 2.500 kilos de la Ranger en varias de sus versiones. La Amarok y la Colorado pueden tirar hasta 3.000 kilos con remolque. Tiene 31 grados como ángulo de ataque, 25 grados de ángulo ventral y 23 grados como ángulo de salida. Además, tiene una capacidad para circular por gradientes de hasta 45 grados, muy a la par con las demás camionetas. Donde la L200 saca ventaja es definitivamente en su tren motriz y en la calibración de su chasis. No solo es más confortable gracias al material aislante extra y a su carrocería reforzada ante la torsión, sino que gana estabilidad en caminos de calle, gracias a la suspensión trasera más estabilizada. En cuanto a seguridad, tenemos que Mitsubishi ha instalado una serie de nuevas características en la L200, lo que garantiza que sea más segura que antes. Esto incluye tecnología de seguridad activa diseñada para prevenir o mitigar una colisión, como advertencias de punto ciego y frenado de emergencia autónomo. Importante resaltar que todas las versiones incluyen frenos ABS, 2 bolsas de aire y monitor de presión de llantas. Solo la versión más completa, es decir la 4x4 turbodiesel, cuenta con control electrónico de estabilidad, control de velocidad crucero y asistente de arrastre de remolque. También se destacan las cámaras con visión de 360 grados. Ya entrando en el área de las críticas personales, podemos decir que claramente los pickup fueron hechos para trabajo pesado, pero muchas personas ya están empezando a utilizar estos vehículos como multipropósito, lo cual no es malo, pero me parece que pueden haber otras opciones en este caso. Incluso una Ford Ranger podría ser considerada mejor. Sin embargo, la L200 ha mejorado bastante en apariencia, capacidad y equipamiento durante los últimos años, y es que Mitsubishi sabía que necesitaba hacer algo decisivo y sus cambios en la L200 parecen serios y exitosos a mi parecer. Sin embargo, vehículos como el Ford Ranger, el Mazda BT50 y el Volkswagen Amarok tienen una cabina más ancha y generalmente más grande. De igual forma, el Ranger y el BT50 también ofrecen más rendimiento y una mayor capacidad de remolque. Algunos de sus competidores tienen más relaciones en sus cajas de cambios, lo que significa que sus motores pasan más tiempo donde funcionan con mayor suavidad. Por ejemplo, el Nissan Frontier tiene una transmisión automática de 7 velocidades, el Amarok una automática de 8 velocidades y el Ford Ranger está disponible con una transmisión de 10 velocidades. Entonces no hay que ser ningún genio para darse cuenta de esto. Otra opción muy interesante es mirar el Isuzu D-Max. Te invito a que veas mi video donde comento este pickup. Te dejo el link en la descripción y aquí arriba también. Y bueno señores, hasta aquí el video de hoy. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal. Mis videos son sobre un resumen lo más completo posible sobre un vehículo y un comentario personal al final. Y ahora dime, ¿qué opinas de la L200? ¿Para ti es mejor que los que mencioné anteriormente? Déjame saber en los comentarios sobre esta reseña. Y esto señores es Nación Automotriz, así que nos vemos pronto.